Y para hablar de lo que han sido estos 26 días de guerra entre Israel y Hamás, ya estamos junto a Paz Zárate, abogada internacionalista. Paz, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos un poco cómo han sido estos 26 días de guerra, algún modo de resumen quizás para poder comenzar hablando. Lo que estamos viendo en realidad es bastante descorazonador. Se están obviamente cometiendo crímenes de guerra. Y esto se inició con una acción terrorista, y esta es una guerra no tradicional entre un ejército propiamente tal de un Estado y tres movimientos terroristas, primero Hamás, pero además está Hezbollah y además está la Yihad Islámica. Es muy difícil en este momento ver exactamente cómo Israel va a seguir adelante, porque no se trata solamente de tratar de desarmar a Hamás, que se supone que es la idea, pero también qué va a venir después. Porque la verdad es que uno puede, teóricamente, concebir acabar con las posiciones militares importantes de Hamás. Pero el liderazgo de Hamás vive en Qatar, no vive en la Franja de Gaza. El liderazgo de Hamás va a sobrevivir todas estas acciones militares. Y luego, ¿cómo se va a controlar ese territorio? Entonces, por eso es que el Departamento de Estado norteamericano está haciendo estas preguntas a Israel de una forma cada vez ejerciendo mayor presión, porque obviamente los aliados de Israel no están contentos con este tipo de accionar, entienden que Israel tenía que hacer una acción de fuerza para también ejercer el derecho a la defensa, pero la forma en la cual se está ejerciendo está generando críticas, y no solamente de Estados Unidos, que es el aliado más cercano de Israel, sino también de otros países. Por ejemplo, Emmanuel Macron estuvo recientemente en Egipto y lo que propuso es que una fuerza multinacional se hiciera cargo de Hamás, no Israel solo, por lo tanto sometiendo esta acción a las normas de la guerra, que es el derecho humanitario, de una forma mucho más clara. Israel yo creo que está en un verdadero problema porque está perdiendo apoyo, no solamente a nivel internacional. En las últimas encuestas, el 70% de los ciudadanos israelíes no está contento con Netanyahu. Es posible que él ni siquiera sobreviva al fin de esta guerra. Así que hay un costo muy alto para Israel por esta acción que está llevando a cabo Netanyahu, cada vez con menor apoyo. Sí, bueno, es casi ya un mes y la verdad es que cada día recibimos más noticias negativas que positivas respecto a esta guerra. Tú me comentabas hace algunos minutos que estamos por empezar una incursión terrestre también. ¿Qué va a significar eso? Bueno, hay dos operativos, porque hay un operativo que acaba de empezar que es una forma de incursión terrestre, porque ya las tropas israelíes se encuentran dentro del borde de la frontera. Pero además está la operación de rescate de rehenes. Entonces, creo que la opinión pública nacional e internacional se está moviendo más en favor de la operación de rescate de rehenes que en favor del operativo de incursión terrestre, sin un plan claro para la convivencia con los gazatíes, porque los gazatíes son palestinos que quieren su territorio, por más que Hamás se está adjudicando una representación que no tiene, y por más que Hamás sea un movimiento terrorista. Detrás de todo esto está el derecho de la autodeterminación de Palestina. Y resulta que esto es un lado de la moneda, y la otra moneda es la seguridad de Israel. Son dos caras de la misma moneda. Israel no puede estar enteramente seguro mientras Palestina no tenga su territorio asegurado. Sí, bueno, estuvimos conversando también sobre esto mismo porque también hubo reacciones en el país. O sea, el presidente habló hace algunos instantes, lo que ha descolocado un poco a personas que se dedican a estudiar cómo ha sido la guerra. ¿Alguna opinión al respecto? Bueno, hay un tema con el pronunciamiento que hizo, la decisión que tomó el gobierno de Chile hoy, que es llamar en consulta al embajador chileno en Israel. Y creo que merece una reflexión porque si bien es muy importante estar del lado del derecho internacional humanitario, es decir, que se cumplan las normas de la guerra, esto, para tener una coherencia con la política exterior chilena, debe ser lo mismo para todas las guerras. Entonces, por ejemplo, nosotros, en el caso de la guerra en Ucrania, donde también se han violado ampliamente las normas del derecho humanitario, no llamamos en consulta a nuestro embajador por atrocidades como, por ejemplo, las conocidas por todos en Bucha. Entonces, hay un problema con eso, porque al no mostrarse enteramente imparcial, y además hay otros conflictos y otras grandes violaciones a los derechos humanos donde nosotros tampoco hemos llamado a nuestro embajador en consulta, hay un riesgo, porque en este momento en todo el mundo están aumentando los ataques contra las comunidades judías locales, que también son inocentes en esto, porque ellos no tienen ni arte ni parte en esto, y la mayoría de ellas no apoyan a Netanyahu en absoluto. Entonces hay que tener mucho cuidado con importar el conflicto a otras latitudes
países. Esto ya está ocurriendo en el Reino Unido, en Francia, en Estados Unidos, donde están siendo asesinados, no solamente atacados, líderes de comunidades locales que son judías y que también son nacionales de esos países. Entonces, la verdad sería terrible tener que lamentar ese tipo de acciones agresivas contra la comunidad judía local chilena. Quienes ya se manifestaron. Que ellos se manifestaron realmente expresando un miedo al respecto. Sí, mira, podemos ver el Twitter que publicó la comunidad judía en Chile, quienes señalan que lamentan este llamado a consulta del embajador de Chile en Israel por parte del presidente Gabriel Boric, en que no menciona jamás la organización terrorista responsable de esta brutal masacre en Israel. Continúa y dicen que Chile se suma a Bolivia e Irán, condenando a Israel y omitiendo los horribles crímenes sufridos por su población civil el 7 de octubre, así como el secuestro de 239 personas, entre quienes se encuentran 2 chilenas, recordemos, sobre las cuales el gobierno de Chile no se ha pronunciado. Como lo han dicho distintos presidentes del mundo, estas acciones generan antisemitismo y temor en las comunidades judías de la diáspora. Es algo que el presidente debe tener presente. Importante, por supuesto, además considerando que hay presencia de Hezbollah en Chile, es algo que se sabe hace mucho tiempo, y esperemos que el presidente tenga los reportes de inteligencia necesarios también, porque el terrorismo islámico ha atacado a nuestro vecino Argentina, hace no tanto tiempo, es una herida importante en Argentina. Además, Irán tiene una presencia importante en Bolivia. Yo creo que tomando todos estos factores en consideración, hay que pensar mucho cuáles son las reacciones del gobierno chileno de aquí en adelante en un conflicto que tiene para largo. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cuáles son no sé si llamarle expectativas, esto que es tan terrible, por decirlo así? ¿Cómo va a continuar? ¿Hay alguna forma de cerrar este conflicto o va a seguir para largo? Lo más urgente sería que hubiera un corredor humanitario, porque por Egipto ese es. Exacto, porque si bien se le da una advertencia a la población local que salga del norte de la Franja de Gaza hacia el sur, la verdad es que esto hay un tapón, entonces no pueden realmente escapar seguros a ninguna parte, y podría, en teoría, instalarse un campo de refugiados con todas las de la ley en Egipto. Si Egipto abriera la frontera, yo creo que Egipto está negociando al mejor postor o la mejor oferta de la comunidad internacional el abrir esa frontera, lo cual es muy lamentable, porque ese apoyo a los refugiados se debiera dar. Y por supuesto también seguir presionando para una salida negociada a esto. La salida militar no rinde. Se entiende que Israel tenga que hacer pagar un precio por el ataque que ha sufrido, un ataque terrorista que ha sufrido. Y que cada país que experimenta el terrorismo tiene este mismo derecho. Pero